Bien, vamos al problema número 6. Apartado A. Calcule la energía de enlace de los núcleos de tritio y helio 3. Bueno, vamos a ver para el tritio. Fijaros que tenemos que contabilizar el defecto de masa que se ha producido en la formación del tritio. Aquí tenemos en la primera parte la suma de las partículas por separado, un protón y dos neutrones, al que le restamos la masa de tritio. Bien, primero lo hacemos en unidades de masa atómica, segundo lo pasamos a kilogramos y por último utilizando la ecuación de Einstein de efecto de masa en la formación del núcleo por la velocidad de la luz elevado al cuadrado, aquí tenemos la energía de enlace para el tritio. Si hacemos lo mismo para el helio, fijaros que ahora partículas que tenemos serían dos protones y un neutrón al que le restamos la masa del helio 3. Bien, con los datos que tenemos hacemos los cálculos, vemos el defecto de masa en unidades de masa atómica, la pasamos a kilogramos y después, mediante la ecuación de Einstein, vemos qué energía se ha liberado en la formación del núcleo, energía de enlace del helio 3. Fijaros que podemos comparar una y otra para ver cuál de ellos es más estable. Será más estable aquel en el que se haya liberado más energía. Pero mira, realmente lo que nos mide la estabilidad es lo que nos están preguntando en el apartado B de un núcleo, es la energía de enlace por nucleón. O sea, este parámetro es lo que nos mide la mayor o menor estabilidad de un núcleo. Pero mirad, curiosamente, en un caso y en otro, tanto el tritio como el helio tienen el mismo número de nucleones. Por tanto, si nosotros dividimos esta cantidad entre 3 y esta cantidad entre 3, pues la mayor será la misma que si no los dividimos. Por tanto, fijaros que podemos concluir, como tenéis aquí, que es más estable el tritio que el helio 3. Bien, vamos a por el ejercicio, el problema número 7. El periodo de semidesintegración de un nucleido radiactivo de masa atómica 200 U, o sea, unidad de masa atómica, que emite partículas beta es de 50 segundos. Una muestra cuya masa inicial es 50 gramos contiene en la actualidad 30 gramos del nucleido original. Apartado A. Indique la diferencia entre el nucleido original y el resultante y representa gráficamente la variación con el tiempo de la masa del nucleido original. Bien, aquí tenemos la reacción general. Fijaros, cuando emite un núcleo, núclido o nucleido, de todas esas formas se puede llamar. Emite una partícula beta, fijaros cómo se mantiene el número másico, pero el número atómico sube en una unidad. Os recuerdo que lo que pasaba era que un neutrón se transformaba en un protón emitiendo un electrón. Aquí tenemos la gráfica a la cual nos hace referencia. Ya la hemos comentado anteriormente. Número de isótopos, número de núcleos radiactivos frente al tiempo. Veis cómo el número va cayendo de manera exponencial. Bien, y ahora el apartado B. Nos dice calcule la antigüedad de la muestra y su actividad actual. Bien, ¿cómo calculamos la actividad, o mejor dicho, la antigüedad de la muestra? Mirad, cogemos esta variante de la ley de desintegración radiactiva, pasamos dividiendo, tomamos logaritmos neperianos y entonces fijaros que a partir de aquí podemos calcular, fijaros, el logaritmo neperiano de todo esto tiene un valor de menos 0,51, a partir de aquí, pues fijaros que sustituimos cada cosa por su valor y despejamos el valor de t, o sea, el tiempo que tiene que transcurrir es 36,8 segundos para que los 50 gramos se transforme en 30 gramos. Repito una vez más que los 20 gramos de diferencia que a nadie se le ocurre que han desaparecido, que a nadie se le ocurre que se han transformado en energía, que eso sería una bestialidad de energía. Lo que ocurre es que se han transformado en otro elemento distinto que será este que tenemos aquí. Bien, ¿cómo podemos nosotros calcular la actividad? Pues mira, la actividad la calculamos de esta manera. Como resulta que el dato que nos dan, bueno, nos han pedido
nos han pedido que calculemos la actividad. Mira, tenemos que calcular lambda. Lambda es lo mismo que 1 partido por tau. Aquí tenemos calculado tau. Mirad, ¿veis? Y aquí tenemos n, el número de átomos. El número de átomos, pues los tenemos calculados de aquí. Mirad cómo calculamos el número de átomos que hay en los 30 gramos actuales. Pues mirad, hacemos lo siguiente. Si nos han dicho que la masa atómica son 200 unidades de masa atómica, la masa molar será 200 gramos, que tendrá esta cantidad de átomos. Si 200 gramos tiene esta cantidad de átomos, 30 gramos, que es la cantidad que tenemos nosotros de muestra al cabo de cierto tiempo, tendrá un valor de n núcleos. Sustituimos, entonces aquí tenemos la actividad al cabo de esos 50 segundos. 1,25 por 10 elevado a 21 desintegraciones por segundo. También podríamos llamarle becquerelio. Bien, vamos al problema número 12. Lo leo. En un reactor tiene lugar la reacción esta que tenemos aquí. Calcule el número atómico Z del criptón y el número atómico A de neutrones emitidos en la reacción, indicando las leyes de conservación utilizadas. Bueno, mira lo que se tiene que ocurrir aquí, que 235 más 1, o sea, números máxicos, antes de la reacción y después de la reacción, tiene que ser el mismo. Por tanto, si planteamos esta ecuación, 235 más 1, aquí, veis aquí, fijaros que el número de neutrones me lo dará el valor de A, pues tenemos 3 neutrones. Por otro lado, trabajando con números atómicos, fijaros que los números atómicos antes y después de la reacción nuclear tiene que ser el mismo, entonces tiene que cumplirse. Aquí fijaros que la incógnita es Z, que es 92 más 0, lo he puesto, será igual a 56 más Z, o sea, Z vale 36. Vamos a por la segunda parte, el apartado B. ¿Qué masa de uranio 235 se consume por hora en una central nuclear de 800 megavatios? Sabiendo que la energía liberada en la fisión de un átomo de uranio es de 200 megaelectronvoltios. Atención, esta pregunta o similar es bastante común. Primera cosa que yo haría, aunque en este caso no es necesario, pero en fin. Mira, pasar los megaelectronvoltios a julio. Vamos a trabajar siempre con unidades del sistema internacional. O sea, 200 megaelectronvoltios es lo mismo que esta cantidad de julio. Como nos dicen qué cantidad de uranio se gasta en una hora, nosotros partimos de un tiempo de una hora. Nos dan la potencia de la central, que es energía producida por unidad de tiempo, así que la energía sería igual a potencia por tiempo, potencia 800 megavatios, hay que pasarlo a vatios, y multiplicado por un tiempo de una hora, que son 3600 segundos. O sea que la energía que se genera en esa central en una hora es esta cantidad de energía. Bien, si este dato nos dice que cada átomo que se fisiona me genera esta cantidad de energía, la regla de 3 que tenemos que resolver aquí es: si esta cantidad de energía se genera con un átomo que se fisione, ¿qué cantidad de átomos se tendrán que fisionar para generar esta cantidad de energía en la central nuclear? 2,88 por 10 elevado a 11. Bien, resolviendo esta regla de 3, pues fijaros que tenemos que se tiene que fisionar esta cantidad de átomos de uranio por cada hora. Pero esta cantidad de átomos de uranio, ¿qué masa de uranio supone? Si estamos hablando de uranio de 235, recordad que un mol de uranio, esta cantidad de átomos de uranio, el número de Avogadro, pues son 235 gramos. Bien, si nosotros hemos visto que se tienen que fisionar esta cantidad de átomos de uranio, ¿cuánto será en masa? Resolvemos la regla de 3 y tendremos que en una hora se han tenido que fisionar 3,51 gramos de uranio para que esa central tenga esa potencia. Vamos por el problema 16. Apartado A, tenemos el fósforo 32 que se desintegra emitiendo una partícula beta, nos dice el enunciado. Escriba la reacción de desintegración y determinar razonadamente
el número másico y el número atómico del núcleo resultante. Bueno, veis que es muy sencillo, ¿no? Aquí tenemos el núcleo de partida, núcleo final y la radiación, la partícula beta. Fijaros que se tiene que cumplir que 32 sería igual a este número más 0. Recuerdo que la partícula beta no contribuye al número másico, por tanto este tiene que ser 32. Mirad, tiene que ocurrir que la suma de menos 1 de la partícula beta más este, que sería la incógnita, sería igual a 15. ¿Qué número tenemos que poner entonces aquí? Bueno, pues tiene que ser el número 16. No tenéis por qué saber el elemento del que se trata. Creo que es el azufre, pero no tenéis por qué saberlo. Simplemente lo dejáis de esta manera. Vamos a por el apartado B. Dice, si el electrón se emite con una energía cinética de 1,7 megaelectronvoltios, calcule la masa del núcleo resultante. Bueno, mira, este electrón sale con esa energía. Esa energía cinética tiene que surgir de algún sitio. ¿De qué sitio, de qué parte, de qué tiene que surgir la energía cinética que se lleva al electrón? Pues aquí tenéis, de una pérdida de masa que sufre este proceso. Bueno, mirad, aquí hay una cosa que estamos suponiendo y que no es descabellado, y es que, fijaros que este núcleo tendría también un retroceso, por tanto, la energía cinética total no sería solamente la del electrón, sino también la energía cinética que se llevara este núcleo. Pero teniendo en cuenta que la masa es inmensamente mayor que la del electrón, podemos decir que el retroceso de este núcleo hijo es prácticamente cero y podemos decir que la energía cinética total coincide con la energía cinética que nos indica que se lleva el electrón beta. Bueno, ¿cómo podemos conocer entonces cuál es el equivalente energético de esa energía cinética? Pues mira, vamos a calcular este defecto de masa. Esta es la energía cinética del electrón. Fijaros cómo la despejamos de esta manera. Y tenemos este defecto de masa. ¿Qué tiene que ocurrir cuando hagamos nosotros el balance de masa-energía en este proceso? Pues mirad, tendrá que ocurrir que la masa del fósforo será igual a masa del núcleo más el electrón más un defecto de masa que este es el que se han transformado en energía. Este defecto de masa ya lo tenemos aquí calculado. Por tanto, ¿cómo podremos calcular la masa de este núcleo? Pues mirad, si despejamos de aquí, fijaros que será igual a la masa del fósforo menos la masa del electrón menos este defecto de masa. Si nosotros hacemos esos cálculos, pues podremos calcular la masa del núcleo X. Vamos al problema número 18. Una muestra de isótopo radioactivo recién obtenida tiene una actividad de 84 segundos elevado a menos 1 y al cabo de 30 días su actividad se reduce a 6 segundos elevado a menos 1. Explique si los datos anteriores dependen del tamaño de la muestra. Bueno, ya hemos comentado anteriormente que teniendo en cuenta que la actividad me la da o la puedo calcular a partir de esta ecuación, fijaros que la actividad depende del número de átomos que se estén desintegrando, que tengamos en un momento determinado. Por tanto, si la muestra es grande, tendrá muchos átomos, si la muestra es pequeña, tendrá pocos átomos. Por tanto, la actividad sí que depende del número de átomos. Cuanto mayor sea el tamaño y por tanto el número de átomos de la muestra, más grande es la actividad. Vamos al apartado B. Nos dice calcule la constante de desintegración, o sea, lambda, y la fracción de núcleos que se han desintegrado después de 11 días. Atención que no confundamos la fracción de núcleos que se han desintegrado con la fracción de núcleos que quedan. Vamos a ver entonces cómo podemos calcular la constante radioactiva lambda. Fijaros que la primera parte del apartado B lo hacemos aplicando esta ecuación, pasa dividiendo, aplicamos logaritmos neperianos.
Fijaros que tendríamos el logaritmo neperiano de E, que es 1, por eso no hemos puesto aquí nada, o sea, 1. Despejamos lambda, constante radiactiva, sustituimos por los valores y aquí tenemos entonces el valor de la constante radiactiva. Vamos a ver entonces qué fracción de núcleos quedarán, nos dicen, al cabo de 11 días. Mira, aquí tenemos, esta es la fracción de núcleos que quedan de la sustancia radiactiva. Fijaros cómo lo hemos pasado aquí y atención que el tiempo tendremos que pasarlo a segundos. Aquí tenemos el valor de lambda, que lo hemos cogido de aquí, y este es el tiempo. 11 días por 24 horas y por 3600 segundos. Valor 0,38. O sea, nos quedan de la muestra radiactiva el 38%. Pero atención que nos preguntan cuántos se han desintegrado. Por tanto, se habrán desintegrado lo que falta hasta 100, o sea, se habrá desintegrado el 62% de la muestra. Vamos por el problema 19. En una reacción nuclear se produce un defecto de masa de 0,2148 unidades de masa atómica por cada núcleo de uranio 235 fisionado. Apartado A. Calcule la energía liberada en la fisión de 23,5 gramos de uranio 235. Lo primero que tenemos que hacer es saber en esos 23,5 gramos de uranio 235 cuántos átomos de uranio tenemos. Para eso echamos mano de la masa molar. Uranio 235, masa atómica aproximada 235 UMA, masa molar 235 gramos, que tiene esta cantidad de átomos de uranio. Bien, fijaros que si 235 gramos tiene esta cantidad, 23,5 tendrá N, se ve claramente que es la décima parte, por tanto el número de átomos también será la décima parte. ¿Cuál será la masa total perdida? Si nos han dicho que cada átomo de uranio pierde esta cantidad de masa en UMA, o sea, esa masa se transforma en energía, la masa que se transforma en energía total en esa cantidad de gramos, pues será el número de átomos por lo que pierde cada uno. Aquí tendremos en UMA, lo pasamos a kilogramos y vemos cuál es el equivalente energético. Pasado a kilogramos, ¿veis? Lo multiplicamos por la velocidad de la luz elevada al cuadrado y aquí tendremos la cantidad de julios que nos rendirá esa cantidad, los 23,5 gramos de átomos de uranio 235 cuando se fisionen en su totalidad. Bueno, apartado B. Si se producen 10 elevado a 20 reacciones idénticas por minuto, ¿cuál será la potencia disponible? Bueno, fijaros que aquí tenemos esta relación, un átomo de uranio, pues me va a dar una pérdida de masa de esta cantidad. Esta pérdida de masa pues me supone una energía perdida en julio de esta cantidad. O sea, lo pasamos aquí, cada átomo de uranio pues me genera esta cantidad de energía en julio. Claro, ahora lo que tenemos no es 1, sino tenemos 10 elevado a 20 átomos de uranio, los que se fisionan en un tiempo de 1 minuto. ¿Qué cantidad de energía me darán? Bueno, pues haciendo la regla de 3 tendremos que me generarán esta cantidad de energía de julio. Potencia de la central. Bueno, si esta cantidad de energía se ha generado en 1 minuto, o sea, en 60 segundos, la potencia de la central será esta que tenéis aquí, pasado a megavatios, pues mirad, sabéis que 10 elevado a 6 prefijo mega, la potencia será de 53,81 prácticamente megavatios de potencia. Vamos por el problema 22. Apartado A. Complete las siguientes reacciones nucleares. Bueno, fijaros que aquí es lo de siempre, ¿no? Tenemos que ver qué tenemos que añadir para que la reacción se produzca, que la suma de los números másicos sea la misma antes y después de la reacción, y lo mismo con la suma de los números atómicos. Si os dais cuenta, aquí necesitamos poner arriba 1, abajo 0, y esto en realidad es un neutrón. Y aquí fijaros que lo que necesitamos es la parte derecha y lo que necesitamos arriba nada, por tanto 0,
Abajo fijaros que necesitamos -1. ¿Qué partícula que tiene de características de número másico 0 y -1? Bueno, pues una partícula beta. Vamos al apartado B. Explique en qué se diferencian las reacciones nucleares de las reacciones químicas ordinarias. Bueno, aquí he puesto yo las cuatro diferencias que yo he observado. Primero, en las reacciones químicas no se altera el tipo de átomo. Recordad que el tipo de átomos de reactivos y de productos era el mismo. Decía Dalton que los átomos eran inmutables. Segundo, en las reacciones químicas siempre se conserva la masa. Principio de Lavoisier, de conservación de la masa. Masa de los reactivos es lo mismo que la masa de los productos. Aquí no. En las reacciones nucleares lo que se conserva es el conjunto o el equivalente entre masa y energía. O sea, el conjunto masa y equivalente energético. Tercero, en las reacciones químicas no aparecen partículas subatómicas, sueltas. Me explico. En una reacción química puede haber transferencia de electrones, pero esos electrones nunca quedan sueltos. Si lo pierde uno, lo gana otro. En las reacciones nucleares sí hay partículas subatómicas sueltas que constituyen radiaciones, por ejemplo neutrones, por ejemplo radiaciones beta, etc. Y cuarta respuesta, respuesta a la pregunta, la energía puesta en juego en las reacciones nucleares pues son inmensamente mayores que las energías puestas en juego en las reacciones químicas ordinarias. Yo creo que con esto podemos resumir la diferencia que hay entre reacciones químicas y reacciones nucleares.